Un día en el que el Consejo de Ministros aprobó los 7,2 millones de euros para la planta desaladora y la presión migratoria, una reclamación que reiteró en numerosas ocasiones Juan Vivas y la consejera de Hacienda y Economía, y que por fin ha sido atendida, respondiendo al interés general de la misma, así como a razones sociales y económicas, a la vez que responde a las singularidades de Ceuta. La modificación de la regla de cierre del IVA con la aplicación de la fiscalidad en Ceuta por el IPSI y no por el IVA va a suponer a empresas que buscan las bonificaciones de nuestro régimen económico fiscal unas ventajas que permitirán vender el producto Ceuta a través de la red, según ha manifestado la consejera de Economía y Hacienda. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su cita diaria con Noticias Ceuta. Hoy es martes 20 de octubre. El Centro, Príncipe Alfonso y la Reina Los Rosales son, por este orden, las zonas de Ceuta más afectadas por la pandemia. La zona del centro se sitúa en primer lugar con más de un 8% de los casos totales del conjunto de nuestra ciudad. Pues bien, así arrancamos ya el repaso a la actualidad. Esto es Noticias Ceuta. Como les contábamos, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy, tal y como le fue prometido la pasada semana por videoconferencia, dos partidas con un importe de 7,2 millones de euros destinadas a Ceuta para financiar la planta desaladora y actuaciones sociales. Se trata de la ayuda para garantizar la sostenibilidad financiera de la ciudad, como se recordará, una petición que en reiteradas ocasiones el presidente de la ciudad ha formulado, tanto en las conferencias de presidentes como por escrito ante el Ministerio de Hacienda, razonando la justificación a un dinero que siempre dijo que ya se había gastado. Además, Vivas insistió que la vía del Real Decreto, como finalmente así ha sido, era la fórmula para viabilizar la recepción en esta cantidad. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regulará la concesión directa de subvenciones para financiar actuaciones sociales y el funcionamiento de plantas desalinizadoras en las ciudades de Ceuta y Melilla. Estas subvenciones directas tienen un carácter excepcional y se justifican porque en ellas concurren razones de interés general, social y económico. Por ello, este Real Decreto contempla la financiación del mantenimiento de las plantas desalinizadoras por un importe de 3.972.850 euros a favor de la ciudad de Ceuta, en atención a la población de derecho a 1 de enero de 2019. En cuanto a las actuaciones sociales, que serán objeto de subvención directa, tendrán unos importes de 3.250.000 euros para actuaciones en Ceuta y 10.250.000 para actuaciones en Melilla. Ambas ciudades autónomas, por su especial situación geográfica, carecen prácticamente de los recursos de agua convencionales de los que disfrutan la mayoría de ciudades españolas, lo que ha propiciado la búsqueda de fuentes alternativas como la desalinización del agua de mar. El Estado ha contribuido a la financiación de esas actuaciones de desalinización. Estas ciudades autónomas constituyen la frontera sur de Europa y están sometidas a una fuerte presión migratoria. Su desarrollo industrial se encuentra limitado por las reducidas dimensiones de sus territorios y por la inexistencia de materias primas locales. Por ello, existe una importante necesidad de atender determinados gastos estructurales en materia de servicios sociales, recogida de residuos, seguridad pública y privada. Todo ello, a juicio del Ejecutivo, avala el interés general económico y social requeridos que justifica la adjudicación directa de estas subvenciones mediante su aprobación a través de este Real Decreto, de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Subvenciones, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera de ambas ciudades autónomas. Asimismo, el Real Decreto recoge que se regula la concesión directa de una subvención a Cruz Roja Española para la realización del programa de atención a migrantes llegados a las costas españolas o a las ciudades de Ceuta y Melilla a través de las fronteras terrestres en el año 2020. Una subvención que se incluye dentro del capítulo Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Cambiamos de tema. La modificación de la regla de cierre del IVA con la aplicación de la fiscalidad en Ceuta por el IPSI y no por el IVA va a suponer a empresas que buscan las bonificaciones de nuestro régimen económico fiscal unas ventajas que permitirá vender el producto Ceuta a través de la red, según ha manifestado la consejera de Economía y Hacienda.
La consejera de Hacienda y Economía se ha referido a la denominada modificación de la regla de cierre del IVA, es decir, que los servicios que prestan las empresas de juegos que cotizan en nuestra ciudad lo hagan por el IPSI y no por el IVA. Porque efectivamente el servicio lo recibe la empresa en Ceuta. De ahí tuvimos un informe de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda favorable a esta petición que tenía la ciudad de Ceuta, pero a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo ha cambiado el criterio que aplicaba la Dirección General de Tributos y entonces pues necesitamos que este asunto quede claro en una ley y que dé seguridad jurídica a todos los operadores con los que estamos trabajando. Entonces necesitamos que se modifique la ley del IVA y que diga que el cierre de la operación que se realizan en Ceuta y Melilla tributan al IPSI y no al IVA. Se llama la regla de cierre del IVA, ¿no? La modificación de la regla de cierre. Una medida beneficiosa para Ceuta y Melilla, así como para la instalación de estas empresas. Además, el Ministerio no ve impedimento técnico para aplicarlo y será el ámbito político el que resuelva la cuestión. El Ministerio nos dice que no hay ninguna razón técnica para negarse a esta modificación, con lo cual ya nos movemos en un ámbito político. Estamos insistiendo ante los responsables del Ministerio de Hacienda, desde la ministra Montero hasta la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local, que fue con quien yo me reuní el jueves pasado. Lo importante es que hay muchas empresas radicadas en Londres que están esperando esta modificación fiscal para instalarse en Ceuta, ha dicho la consejera. Se trata de que vendamos productos, vendamos el producto ceutí a través de la red. Eso es barato, tenemos la red y tenemos la infraestructura y tenemos la capacidad. Ahora necesitamos que nuestro régimen económico y fiscal especial, que para eso se hizo desde el año 1863, para ayudar a la ciudad en esas cosas en las que no somos competitivos, bueno, pues tener un régimen que nos ayude. Y ahora con la modificación del IVA es lo que pretendemos. Es una cuestión muy importante, porque hay empresas, por ejemplo, que son cotizadas o que están cotizando en parques londinenses y que quieren venirse a Ceuta, que dependen de que esta modificación se lleve a efecto o no para venir e instalarse en nuestra ciudad. Más cosas. La consejera de Hacienda y Economía, Kisi Chandiramani, abrirá el próximo jueves día 22 un taller de juego responsable. La cita será en el Hotel Ulises a las 9:20 de la mañana, una iniciativa organizada por la asociación Beton Ceuta en colaboración con el organismo autónomo de servicios tributarios de la ciudad. En la primera parte del taller se realizará una breve reseña del sector en España, así como la actualidad del juego presencial y online. Se abordará su regulación, el fraude, la gestión del riesgo y la Comisión Nacional para combatir la manipulación en las competiciones deportivas y el fraude en las apuestas. Tras una pausa, a las 11:30, se expondrán los protocolos de detención de conductas patológicas, con especial hincapié en la tecnología para ayudar al usuario y al sector para establecer la transparencia y la calidad de todos los procesos. Otros asuntos. Teresa López, la diputada por Ceuta, dará voz a los españoles indignados con el Gobierno, dice un comunicado de prensa de esta formación política, señalando que los 52 diputados de Vox representan la indignación y el desasosiego que sienten muchos españoles. López considera que tras el asalto del Gobierno al Consejo General del Poder Judicial, la Abogacía del Estado, la Fiscalía General, la Guardia Civil y los ataques continuos a la corona, el objetivo de Sánchez Iglesias es cercenar las libertades y los derechos de los españoles. Añade que estamos en un año trágico desde el punto de vista sanitario, la gestión negligente del Gobierno y el ámbito económico, y que esta moción de censura es de lealtad al pueblo español en un momento de emergencia nacional y social. Vox Ceuta considera que la moción de censura que se debatirá mañana en el Congreso supone un caso de extrema necesidad. Es útil, además de triunfadora, porque pondrá de relieve, dice Juan Sergio Redondo, la nefasta gestión del Gobierno socialista y de Podemos. Además, señala el presidente de Vox en nuestra ciudad, servirá para retratar a quien todavía quiere que se mantenga la actual situación política, en vez de cambiarla. El presidente de Vox Ceuta justifica la moción de censura que su partido ha llevado al Congreso para ser debatida mañana por extrema necesidad, por ser útil y triunfadora, al poner de relieve la nefasta gestión del gobierno socialcomunista. Estamos ante una moción de censura de extrema necesidad, una moción de censura útil
y desde mi punto de vista de una moción de censura que ya de por sí, al margen del resultado, al margen de los números, va a ser una moción de censura triunfante. Y triunfante porque se va a poner de relieve la nefasta gestión, la desastrosa gestión de este actual gobierno criminal que está llevando a España al desastre político, social, económico y, lo que es peor aún, el desastre sanitario. Vox lleva tiempo preparando esta moción de censura donde aportará datos y argumentos sobre la gestión del gobierno en diferentes ámbitos. Esa es la importancia de esta moción de censura. Se van a exponer estos datos, se van a exponer estos argumentos y, sobre todo, se va a hacer que se retrate de manera directa todos y aquellos diputados que forman parte del Congreso, ¿no? Es importante esa cuestión, porque ahí es donde se va a ver claro quién quiere que siga este gobierno nefasto y criminal y quiénes quieren que este gobierno deje de estar donde está, deje de estar manipulando todas y cada una de las instituciones del Estado y plantee o se sume a una alternativa del cambio, porque una moción de censura no solo es poner negro sobre blanco la nefasta gestión de este actual gobierno actual. Se plantea una alternativa de gobierno y la convocatoria de elecciones. Sino que también plantea una alternativa real a esta situación, una alternativa de gobierno que va a encabezar Santiago Abascal con una finalidad, que es, en el caso de que saliera adelante, convocar inmediatamente elecciones para que los españoles decidan sobre su futuro. Hoy se han confirmado 32 nuevos curados de COVID-19 y se han detectado 13 nuevos positivos. En el hospital universitario a día de hoy hay 24 personas, 7 en la UCI, 13 en planta y 4 en urgencias. El número de casos activos de COVID-19 es de 263. En lo que respecta a los centros docentes, a día de hoy hay 10 profesores que han resultado positivos en coronavirus y una persona entre el personal no docente. En aislamiento hay 36 y 3 no docentes. El número de alumnos positivos es de 25 y en aislamiento sigue subiendo la cifra, 475. El número de grupos cerrados es de 3 en San Antonio, Federico García Lorca y Valle Inclán. Como les decíamos al comienzo, el centro, Príncipe Alfonso y la zona de la Reina Los Rosales son los lugares de Ceuta con mayor incidencia de la pandemia. Así se refleja en los datos aportados por Sanidad, con fecha de este pasado lunes 19 de octubre. El centro, Príncipe Alfonso y la Reina Los Rosales son por este orden las zonas con más casos activos en Ceuta. A fecha de 19 de octubre, los casos en el centro eran 24, con un 8,3% de los casos activos. En Príncipe Alfonso los casos activos eran 20 y un 6,9% del total. Y en la Reina Los Rosales los casos activos eran 19 y el porcentaje un 6,6%. En cuarto lugar podemos citar a Villajovita San Pedro con 18 casos activos y un 6,2% del total. A juicio del miembro de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, antes de llegar a estos datos habría que haber confinado no barriadas, sino algunos edificios de estos lugares. Sí se deberían haber tomado algún confinamiento quirúrgico de alguna de estas zonas en edificios, ojo, en edificios. Es que se sigue hablando de barriadas, se sigue hablando de barrios, en absoluto. Eso no es un buen criterio. Tienen que ser zonas, eso se ha hecho ya en Ceuta antes y se ha hecho muy bien por parte de la Consejería y por parte del Mando Único. Luego vendría San José, con 14 casos activos y un 4,8% del total. Seguiría este ranking Patio Páramo con 13 casos activos y un 4,5%, Ferrocarril con 13 casos activos y un 4,5%, Playa Benítez, Postigo, La Colina con 11 casos y un 3,8%, El Gallo con 10 casos y un 3,5%, El Recinto Sur con 9 casos y un 3,1%, Virgen del Valle con los mismos datos, es decir, 9 casos activos y un 3,1%, Santiago Apóstol también con 9 casos activos y un 3,1%, y Príncipe Felipe con 8 casos activos y un 2,8%. Los mismos datos que Príncipe Felipe presentarían las zonas de Polígono Virgen de África, Doctora Soraya, Loma Colmenar, Erquicia y Cabrerizas.
Las zonas de Ceuta que cuentan con menor casos son el Llano de las Damas, Puertas del Campo, Zurrón y Militares del Mixto La Palma. Cuentan con un caso activo y un 0,3% del total. El miembro de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Julián Domínguez, ha considerado hoy que las medidas del decreto publicado ayer llegan tarde y son insuficientes. Julián Domínguez ha calificado además la situación actual de la pandemia en Ceuta de muy mala. Bueno, la situación epidemiológica actual es una situación muy mala, ¿no? No vamos a ser tibios en eso. Y además de que es muy mala, pues las medidas poblacionales pues han llegado tarde. Es cierto que se querían corroborar con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero bueno, yo entiendo que todas las medidas que haya que tomar hay que tomarlas de forma inmediata, con una gran agilidad, y esa agilidad debiera estar en el momento en el que se superan los 50 casos por 100.000. Y bueno, siendo muy laxos, en los 100 casos por 100.000 estamos en 400 por 100.000, que es 4 veces ese límite. Por su parte, el director general de Protección Civil y Emergencias ha defendido la idoneidad de las medidas adoptadas en el decreto publicado ayer y ha afirmado que se ha intentado que estas no fuesen muy severas en lo que respecta al ámbito empresarial. Además, Víctor Ríos ha reconocido que Ceuta está en su peor momento. Ahora mismo sí, es la peor situación. Entonces, bueno, con estos datos sí que es verdad que ahora mismo hay muchas personas que están confinadas en domicilio. También es verdad que el número de personas que están en el hospital ahora mismo es el mayor número que tenemos con respecto a la primera oleada. Y sí que es verdad que en ese sentido, bueno, el INGESA sí está preparado para poder atender tienen recursos para poder atenderlos, pero sí que es verdad que deberíamos de prevenir que se aumente ese número de personas que están ingresadas en el hospital. Otra noticia del día, el Consejo de Ministros autoriza la compra de más de 31 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19. El pasado 27 de agosto, la Comisión Europea firmó con AstraZeneca, en nombre de los países participantes, un acuerdo con obligación de compra para Europa de 300 millones de dosis, por un coste total de 870 millones, con un pago adelantado por la Comisión Europea de 336 millones de euros. El precio total de cada dosis sería, por tanto, de 2,90 euros, de los que 1,12 serán pagados por la Comisión y 1,78 por los países. Importe este último que puede incrementarse un 20% dependiente de que pueda haber costes adicionales justificados. Cabe destacar que esta vacuna requiere 2 dosis por inmunización, por lo que el número de inmunizaciones es la mitad de las dosis y el coste total por inmunización es de 5,80 euros, de los que 3,56 euros le corresponderán a cada Estado miembro. El precio tope estimado para España es de 76 millones de euros. Nueva concentración de protesta en el ámbito sanitario. Los sindicatos demandan al INGESA más recursos materiales y humanos. Es la segunda vez que llevan a cabo y que han reducido el aforo por la pandemia. Bajo el lema de más recursos para la sanidad, aumentos de plantillas ya, los sindicatos han llevado a cabo una concentración junto al Centro de Salud de Otero y la Dirección Territorial de INGESA. Ha sido convocada por SATSE, Comisiones Obreras, CESIF y SAEB. En esta ocasión han reducido la participación de los asistentes. Solo queríamos un pequeño grupo representativo de todos los colectivos que trabajan, en este caso en atención primaria, de celadores, médicos, auxiliares de enfermería, enfermeros. Queríamos que sea algo testimonial, de aquí nuestra queja, lo venimos avisando, la situación sanitaria, como todos sabemos, se está complicando y creo que el INGESA no está haciendo, ni el INGESA en este caso, el Ministerio, está volcando en la Ciudad Autónoma de Ceuta todos los recursos que son necesarios para atender a la población. Con el lema de nuestra, como viene en la pancarta, pidiendo más recursos, más medios, mejores contratos y más profesionales, yo creo que resume un poco la calamitosa situación que estamos sufriendo.
El Colegio de Médicos apoya la decisión del Consejo General de denunciar el Real Decreto Ley de medidas urgentes de recursos humanos ante la Unión Europea. Desde el pasado mes de septiembre se han opuesto totalmente a él al considerarlo un ataque al sistema de formación especializada que a su juicio ha sido impuesto y sin escuchar a los profesionales sanitarios. El Colegio de Médicos de Ceuta defiende la decisión del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de denunciar ante la Comisión Europea el Real Decreto Ley aprobado sobre medidas urgentes en materia de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud. Este texto se compone de una serie de medidas para hacer frente a la crisis sanitaria, pero la Corporación Médica considera que el decreto vulnera las orientaciones sobre la libre circulación de los profesionales sanitarios y la armonización mínima de la formación en relación con las medidas de emergencia contra la COVID-19. El Colegio de Médicos reitera su rechazo frontal a este Real Decreto Ley al considerar que es un error el conceder incluso temporalmente las competencias de los médicos especialistas a aquellos que no han obtenido su titulación. A su juicio, esta normativa va en contra de ofrecer una calidad asistencial y pone en riesgo la salud de los pacientes, además de situar a España fuera de la normativa europea, especialmente de las recomendaciones relativas a la libre circulación de profesionales sanitarios y a la armonización mínima de la formación en relación con las medidas de emergencia contra el COVID-19. El Consejo General de Enfermería considera que los enfermeros deberían participar en la toma de decisiones sobre la lucha contra esta pandemia. Esta entidad cree que la gestión de esta crisis sanitaria debe estar fuera de la política. El Consejo General de Enfermería pide a Sanidad que incorpore a los enfermeros y enfermeras en la toma de decisiones contra el COVID-19 y desarrolle una planificación de recursos humanos que dé respuesta a las necesidades de los pacientes. Desde este Consejo se afirma que las profesiones sanitarias son independientes y están al margen de intereses ideológicos, políticos o partidistas. Por eso añade que solo estos profesionales pueden conferir a las decisiones de la fuerza necesaria para que los ciudadanos las acepten y las lleven a cabo. El Consejo General de Enfermería apuesta por dejar la gestión de la pandemia fuera de la política para llevarla al lado de la ciencia, la evidencia científica y las decisiones independientes y profesionales. Sepan que hoy se ha publicado el listado provisional de los planes de empleo de la Delegación del Gobierno y de la Ciudad Autónoma en la página web del SEPE y en el BOCE. Un total de 962 trabajadores serán contratados una vez se cierre el periodo de alegaciones, momento en el que se publicará ya el listado definitivo. A esta cifra hay que sumar 34 puestos destinados a víctimas de violencia de género, lo que supone un 4% del total. En torno a las 10 de la mañana se ha publicado la lista provisional, el listado provisional de los planes de empleo de la Delegación del Gobierno y de la Ciudad Autónoma. Se ha hecho a través de la página web del Servicio Público de Empleo Estatal y a través del Boletín Oficial de la Ciudad. No obstante, algunas personas se han acercado aquí a la oficina del INEM, la que todos conocemos como la oficina del INEM, del SEPE. Cuando se acercan, ¿qué es lo que ocurre? Pues los dos señores que están en la puerta, los dos de seguridad, les entregan una tarjetita en la que se indica qué es lo que tienen que hacer. Tienen que entrar en la página web www.sepe.es, hacer clic en medidas COVID-19 y el tercer paso es clicar en información COVID-19 SEPE Ceuta. O bien, todo eso se puede resumir escaneando un código BIDI que viene justo detrás de esta tarjetita. A partir de ahora, hay 5 días naturales para hacer alegaciones a una dirección de correo electrónico que creo que mis compañeros pueden facilitar desde ahí. De todas formas, la digo, dp51alegaciones@sepe.es. Ahora también hay 3 días contándolos a partir de mañana para entregar la documentación tal como títulos académicos, la justificación de experiencia laboral, todo eso se puede entregar en los próximos 3 días. Más asuntos. El tránsito motorizado en pistas y caminos forestales quedará prohibido entre las 8 de la noche y las 7 de la mañana. La prohibición se extiende no solo a la circulación rodada, sino también a la estancia en miradores y en merenderos. Se ha detectado un incremento de los desplazamientos de vehículos a las zonas forestales
tras la imposición de otras medidas para limitar los contagios de COVID, como prohibir el botellón, lo que aumenta el riesgo de incendios. Quedarán exentos de esta restricción los ciudadanos que circulen por motivos de trabajo, residencia o con una autorización de la Consejería. El decreto estará vigente desde su publicación en el BOCE, que está prevista para el viernes día 23. El incumplimiento de estas restricciones puede acarrear una multa de al menos 100 euros. Cambiamos de tema. Hay que saber convivir con el virus, ha dicho Adela Nieto en su nuevo cargo como asesora de Educación y Cultura. En la entrevista abordada en esta casa ha comentado que no habrá mochila ni cabalgata de Reyes. El alumbrado navideño sí va a estar porque es sinónimo de Navidad y estas fiestas son sin duda el motor económico de nuestra ciudad. Por su parte, respecto al Teatro del Rebellín, se ha condicionado el espacio, que cuenta con un aforo de 600 personas y se ha visto reducido a 190, pero todas sus actuaciones llegarán a sus casas gracias a un acuerdo firmado con Radio Televisión Ceuta. Hemos llegado a ese acuerdo de que todas las actuaciones y actividades que se realicen se van a poder ver por toda la ciudad gracias a la televisión, y ese es el acuerdo al que hemos llegado, con lo cual aforo reducido, pero bueno, ese muestreo se va a poder llevar a todos los ciudadanos y creo que es una actuación dentro de la tele pública en concierto con la Consejería de Educación y Cultura pues muy importante, y además es algo pionero. El consejero ya lo ha dicho, que no va a haber mochila en cuanto a la actividad de calle, evidentemente no la puede haber. Hay que ser sensato y saber lo que tenemos. No hemos tenido Semana Santa, no hemos tenido feria, pues si no hay mochila, no hay mochila. Es decir, es que no podemos luchar contra una situación de pandemia mundial. Les contamos ahora una bonita iniciativa, parte de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, que invita a enviar cartas, palabras de ánimo y dibujos para apoyar a las personas ingresadas por coronavirus en el hospital. Se pueden enviar por correo electrónico. Todos los viernes serán remitidas las cartas al Hospital Universitario y serán publicadas en los medios de prensa. Cartas que sanan, cargadas de cariño, para que la recuperación sea más llevadera. Llegados a este punto del informativo, momento para conocer el tiempo para los próximos 2 días. Atentos. Mañana miércoles se anuncian lluvias con temperaturas moderadas entre los 18 grados de mínima y los 23 de máxima, vientos de poniente. Respecto al jueves, como ven, un escenario muy similar. Se anuncian también lluvias con temperaturas que oscilarán entre los 17 de mínima y los 22 de máxima. El viento cambia, tendremos levante. La farmacia de guardia para la noche de hoy es Lobato, en Avenida del Ejército Español número 10. El número agraciado de la Cruz Roja en el día de hoy ha recaído en el 379-379. Sepan que hoy es el Día Mundial de la Osteoporosis. Con tal motivo, SAE ha acordado la necesidad de que los ceutíes sepan más de una enfermedad que a su juicio es indiagnosticada. La osteoporosis es una patología crónica y progresiva, pero también infradiagnosticada. Por ello es fundamental que la población la conozca y sepa cuáles son sus consecuencias. Es causa subyacente de fracturas dolorosas, debilitantes y potencialmente mortales. Sin embargo, el 80% de las personas que ya han tenido una fractura por osteoporosis no han sido identificadas ni tratadas previamente de esta patología. Por ello son fundamentales campañas que den a conocer esta enfermedad, que conciencien a la población sobre la necesidad de acudir al médico ante una caída y que les muestren cuáles son las principales medidas de prevención. Solo así se conseguirán diagnósticos tempranos que permitan mejorar el tratamiento y, por tanto, las fracturas óseas que, de producirse, pueden cambiar la vida de las personas significativamente. Más dolor, discapacidad y pérdida de independencia. Tomar alimentos ricos en calcio y vitamina D, no fumar, realizar ejercicio de manera regular para mejorar la fuerza y equilibrio de los músculos y evitar el consumo de alcohol en exceso son algunas de las recomendaciones que desde SAE realizan a la población, así como la exigencia de mayor inversión en prevención e implicación en los diagnósticos. Hasta aquí es todo. Muchísimas gracias por su atención. Volvemos mañana, pero les dejamos, como siempre, con el bloque deportivo que viene de la mano de Jorge Castro. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, Estefanía. Cuéntanos si el decreto de sanidad también ha llegado al deporte.
llega al deporte y este decreto, entre otras medidas, pues impide la asistencia de público a las competiciones deportivas y a los eventos deportivos. Gracias, Jorge. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta mañana. Pasen muy buena noche.